Mi nombre es Estela Noemi Ramírez Sánchez. Soy estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas que imparte la Universidad Gerardo Barrios, con sede en San Miguel. Y como proyecto de trabajo social, corresponde hacer una divulgación acerca de lo que es las leyes de la ley de procedimientos administrativos y también una ley muy especial y muy importante hoy en nuestros días, como lo es la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia contra las mujeres. Y es que, como bien lo establece en su artículo 1, la Ley Especial Integral para una vida de violencia contra las mujeres, con la cual vamos a dar inicio, el objeto de esta ley es poder establecer y reconocer, pero también garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por medio de políticas orientadas a la detención, a la prevención, atención, protección, reparación, pero sobre todo sanción de la violencia contra las mujeres. Esto con el fin de proteger su derecho a la vida, el derecho a la integridad física y moral, a la libertad, a la no discriminación, la dignidad y la tutela afectiva, la seguridad personal y también la igualdad real y la equidad. Sabemos que la violencia contra las mujeres es un acto sexista que produce cualquier tipo de daño físico, psicológico, emocional y se traduce en el maltrato verbal o físico de cualquier contexto o en cualquier contexto. Hoy recogemos todos los tipos de violencia contra las mujeres porque no hay ninguno que sea menor. Todos son consecuencias de la discriminación que las mujeres sufren a través de las leyes o la práctica y persisten por razones propiamente de género. Todos, desde el menosprecio o la discriminación hasta la agresión física, sexual o incluso el asesinato, son manifestaciones de la necesidad de un cambio y un problema gravísimo que se debe solucionar para obtener una igualdad real entre las personas. La expresión de violencia de género es gramáticamente controvertida porque es una palabra exportada del inglés gender, que quiere decir sexo. No es solo un término gramatical, sino también una construcción o un instrumento intelectual de análisis de la realidad. El vocablo género sirve de base para mostrar que las desigualdades entre ambos sexos se han construido históricamente como consecuencia de la estructura familiar, patriarcal, y no como fruto de la naturaleza biológica de los sexos, como muchas veces nos han querido inculcar, que por el simple hecho de ser mujeres tenemos que aguantar los maltratos que se nos dan. Esta clase de violencia ha sido un problema social olvidado durante décadas. Una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, su reconocimiento a nivel internacional constituyó un antes y un después de la consideración legal y social de sus derechos y libertades. En 1979, la Convención de Discriminación de la Mujer la calificó como una de sus manifestaciones más graves. Y un año más tarde, la Segunda Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social proclamó por primera vez que se trataba del crimen más silenciado en el mundo. Es indudable que obviamente la educación constituye una medida fundamental para la transmisión de valores de respeto e igualdad entre hombres y mujeres.
lamentablemente nos han educado bajo un modelo patriarcal. Y en todos los foros especializados, cualquier estrategia que aspire a erradicar los actos de violencia contra la mujer debe incorporar acciones y programas educativos que incidan en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, a la igualdad de trato entre hombres y mujeres y a la tolerancia y diversidad de nuestra sociedad. Ahora bien, y de forma complementaria, los poderes públicos deben descender también del terreno de las víctimas reales, es decir, de quienes han sufrido, sufren o puedan sufrir maltrato físico y psicológico, para poner fin a su disposición en un sistema de asistencia efectiva que les permita hacer frente a las situaciones en que se hallan inmersas o que las acechen. Esta ley contempla en este sentido un amplio sistema de prevención, pero también protección, que comprende además aspectos jurídico-procedimentales en sentido estricto, otros de asistencia y otros socioeducativos. Los tipos de violencia hacia la mujer son diversos, pero esta ley, en el artículo 9, nos manifiesta los tipos de violencia o lo que han sido considerados como tipos de violencia. Está la violencia económica. Esta violencia es toda acción u omisión de la persona agresora que afecta la supervivencia económica de la mujer, la cual se manifiesta a través de actos encaminados a limitar, controlar o impedir el ingreso de sus percepciones económicas. La violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres. Y este es un producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos tanto público como privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que conllevan a la impunidad social o del Estado, pudiendo culminar lamentablemente en feminicidio y en otras formas de muerte violenta de mujeres. La violencia física. Esta es toda conducta que directa o indirectamente está dirigida a ocasionar daño o sufrimiento físico contra la mujer, con resultado de riesgo de producción de lesiones físicas o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge, o por quien esté o haya ligado a ella por análoga relación de afectividad, aún sin su convivencia. Asimismo, tendrán la consideración de actos de violencia física contra la mujer los ejercicios por la persona agresora en su entorno familiar, social o laboral. Tenemos también lo que es la violencia psicológica y emocional. Esta es una conducta directa o indirecta que ocasiona un daño emocional y disminuya su autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la mujer. Ya sea que esta conducta sea o no sea verbal, que produzca en la mujer una desvalorización o un sufrimiento mediante amenazas, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad.
y cualquier alteración en su salud que se desencadene en la distorsión del concepto de sí mismo, del valor como persona, de la división del mundo o de las propias capacidades afectivas ejercidas en cualquier tipo de relación. Existe también lo que es la violencia patrimonial. Estas son las acciones, omisiones o conductas que afectan la libre disposición del patrimonio de la mujer, incluyéndose los daños a los bienes comunes o propios mediante la transformación, sustracción, destrucción, distracción, daño, pérdida, limitación, retención de objetos, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. En consecuencia, serán nulos los actos de alciamiento, simulación de enajenación de los bienes muebles o inmuebles, cualquiera que sea el régimen patrimonial del matrimonio, incluyéndose el de la unión no matrimonial. Existe también lo que es la violencia sexual. Esta es toda conducta que amenaza o vulnera el derecho de la mujer a decidir voluntariamente su vida sexual. Comprendida en esta no solo el acto sexual, sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital, con independencia de que la persona agresora guarde o no una relación conyugal de pareja, social, laboral, afectiva o de parentesco con la mujer que es víctima de violencia. La violencia sexual, cuando nosotros hablamos de violencia sexual, estamos hablando de un problema humano que implica una atención clínica, social, asistencial, jurídico-penal, policial y judicial, pero también de un grave problema de salud pública con repercusiones individuales y colectivas. Las consecuencias de la violencia sexual son tan numerosas como severas, y desde el punto de vista sanitario son especialmente importantes porque su impacto sobre la salud de las poblaciones es muy significativo y en íntima conexión con su afecto sobre la salud de los individuos que se convierten en víctimas de la misma. Entre las violencias sexuales, la violación se configura como uno de los acontecimientos traumáticos con mayor impacto. De manera que se han descrito múltiples consecuencias negativas para la salud de las víctimas, tanto o a corto, pero también a largo plazo. Un ejemplo puede ser el trastorno de estrés postraumático, la depresión, los miedos, la ansiedad, los intentos de suicidio y el abuso de sustancias. La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas, o las acciones para comercializar o utilizar cualquier otro modo
la sexualidad de una persona mediante coacción por otra, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluyendo el hogar y el lugar de trabajo. Las formas de violencia que este concepto incluye son muy variadas y no se limitan a actos de contenido propiamente sexual, no consentido o consentimientos inválidos, sino que se extiende hacia un amplio rango de comportamientos sexuales, con o sin contacto corporal, entre los que estaría el acoso sexual, el tráfico y explotación sexual, la coacción con uso de fuerza, intimación, extorsión y amenazas para lograr la interacción sexual, la mutilación genital femenina, entre otras. Ahora pasaríamos a hablar lo que es la violencia simbólica. Esos son mensajes, valores, iconos o signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad. Es lamentable que aún en nuestros días haya muchas mujeres, un sinnúmero de mujeres, que estén sufriendo más de algún tipo de los mencionados de violencia sexual, de violencia simbólica, económica, patrimonial. Y es que nos han estereotipado, nos han marcado por el simple hecho de ser mujeres, por el simple hecho de considerarnos el sexo débil. ¿Cuál sexo débil? Sí, en nuestros días hay mujeres con un alto nivel protagónico en la sociedad laboral y profesional. La mujer desempeña un rol muy importante para poder frenar la producción de cualquier tipo de violencia que atente contra su integridad. Es importante que las instituciones de educación tomen conciencia de la importancia que es la educación hacia nuestros hijos, hacia las personas que han sido encomendadas a ellos para formarlas profesionalmente. Es importante que nuestras entidades estatales tomen conciencia de que la educación familiar es muy importante, porque venimos con un chip insertado en el que nos enseñan a seguir un patrón de conducta, pero nada está escrito en piedra. Y si bien hay muchas personas con la voluntad, con el deseo de poder hacer un mundo mejor, de poder cambiar, y el sufrimiento de las mujeres no lo podemos normalizar, no podemos silenciar, porque no solo con un golpe podemos catalogar una acción como violencia hacia la mujer. Las palabras, los gestos, las acciones también pueden conllevar a un tipo de violencia.
Las mujeres somos muy capaces de poder administrar nuestros bienes patrimoniales y económicos y no necesitamos de un hombre para que esté interviniendo en la administración de los mismos. Somos autosuficientes, pero para poder demostrarle a la sociedad que somos autosuficientes, primero tú, mujer, tú debes creértelo. Primero debes creértelo tú y debes actuar como tal. No como un patrón de machismo, no como un escudo de prepotencia, sino como una persona que trata a sus semejantes igual como quisiera ser tratada. Porque no solamente por el simple hecho de ser mujer somos maltratadas, también hay otras áreas en nuestra sociedad, otros grupos vulnerables. Por esa razón no podemos actuar como personas inmunes al dolor. Pero ante la presencia de algún tipo de violencia, nosotras debemos actuar y debemos denunciar. Mujer, denuncia. Tú tienes las armas necesarias para poder frenar cualquier tipo de violencia que esté siendo ejercida en tu contra. Tú, mujer, eres la única capaz de poder frenar, de poder cambiar el ámbito social en el que te estás desenvolviendo. Ayúdale a otras mujeres para que sepan que muchas veces las palabras también son un tipo de violencia contra la mujer. Ayúdales. Hay muchas instituciones en nuestro medio en las cuales pueden denunciar. Y es que principalmente las mujeres sufren de violencia en la familia, desde el seno de los padres, donde te limitan a salir o a hacer cierto tipo de actividades por el simple hecho de ser mujer. Mujer, quiérete, valórate y actúa. No permitas que la sociedad misma siga siendo un medio para que sufras violencia. Tú tienes las armas, pero de ti depende si quieres seguir en el hueco o salir de él. Muchas gracias.